Las bebidas más poderosas que puedes preparar para tu cuerpo no vienen de una farmacia ni de una tienda de suplementos. Vienen de los textos más antiguos de la humanidad. Y están en tu cocina ahora mismo. Llevamos décadas convencidos de que la ciencia médica seria empezó en el siglo XX. Pero hay registros de hace 3000 años que describen bebidas específicas, con ingredientes precisos, dosis concretas y modos de preparación exactos para tratar problemas que seguimos teniendo hoy. Y la ciencia moderna está confirmando uno por uno los mecanismos biológicos de cada una de ellas. Quédate hasta el final porque la bebida número 9 era el combustible que mantenía con vida a los viajeros en las rutas más duras del desierto, y ensayos clínicos recientes descubrieron que las mujeres que la consumen en las últimas semanas del embarazo tienen partos significativamente más rápidos y con menos intervenciones. Y la número 16, que la mayoría conoce solo como adorno aromático, fue literalmente uno de los 3 regalos que los Reyes Magos llevaron al nacimiento de Jesús. Los investigadores están descubriendo que su compuesto activo bloquea una de las vías inflamatorias más destructivas del cuerpo humano, con resultados que en algunos estudios son comparables a intervenciones farmacológicas. Durante siglos, saber preparar estas bebidas era parte de lo que significaba cuidar de una familia. Era conocimiento de madres, de abuelas, de mujeres que sabían qué servir cuando alguien llegaba cansado, enfermo o sin fuerzas. Ese conocimiento no desapareció. Empezamos por las que ya tienes en casa y terminaremos donde muy pocos llegan. Número 1. Agua con miel cruda. El antimicrobiano del cielo. ¿Cuántas veces has tenido la garganta irritada y lo primero que has hecho ha sido ir a la farmacia? Hay algo en tu cocina que los textos más antiguos del mundo recetan exactamente para ese momento. La Biblia describe la tierra prometida como una tierra que fluye leche y miel más de 20 veces. No era solo poesía, era la descripción de un entorno nutricional donde 2 de los alimentos más terapéuticos disponibles formaban parte de la vida diaria. Y la forma más directa en que la gente los consumía era la más simple: miel disuelta en agua. La miel cruda contiene peróxido de hidrógeno activo, un pH naturalmente bajo capaz de destruir patógenos y una proteína llamada defensina, uno que ha mostrado actividad antibacteriana incluso contra el MRSA, la bacteria resistente a antibióticos que los hospitales modernos combaten con dificultad. Disuelta en agua tibia, se convierte en un tónico que calma el tejido inflamado de garganta e intestino y aporta energía estable, sin el pico y el bajón del azúcar refinado. Pero aquí está el detalle que la mayoría no conoce. La miel que hacía ese trabajo en el mundo antiguo era miel cruda, sin calentar por encima de 40 grados, sin filtrado industrial. La miel clara y homogénea de la mayoría de los supermercados modernos no es lo mismo. Es el caparazón del producto sin la parte que funcionaba. Los arqueólogos han encontrado miel de 3000 años en tumbas egipcias que seguía siendo microbiológicamente activa. Por lo tanto, lo que compras importa tanto como lo que preparas. Preparación: una cucharada de miel cruda en agua tibia, nunca hirviendo. Un toque de limón si se desea. Al levantarse, al primer signo de enfermedad o antes de dormir. No era superstición, era química antes de que existiera el nombre de la química. Pero si la miel escondía ese nivel de sofisticación detrás de su dulzura, lo que viene ahora es más inesperado todavía, porque hay un ingrediente que el mundo antiguo reservaba únicamente para reyes y ceremonias de sanación, y cuya investigación moderna sobre el estado de ánimo está dejando a los científicos con más preguntas que respuestas. Número 2. Leche con azafrán. El oro líquido de los reyes. El azafrán es el ingrediente más caro por peso de toda la historia de la alimentación humana. Siempre lo ha sido. Y no era caro por capricho. En la Persia antigua, en Egipto, en el Mediterráneo clásico, el azafrán se pesaba como moneda y se reservaba para los contextos más importantes. Ceremonias de sanación, preparaciones para los poderosos, ritos de transición física y emocional. El hecho de que se usara como medicina en casi todas las tradiciones del mundo antiguo al mismo tiempo, sin que esas tradiciones se conocieran entre sí, es exactamente el tipo de señal que obliga a prestar atención.
Cuando culturas separadas por miles de kilómetros llegan de forma independiente a la misma solución, rara vez es casualidad. La investigación moderna ha identificado dos compuestos principales en el azafrán: crodina y safranal. Estos compuestos tienen efectos sobre los neurotransmisores, particularmente sobre la serotonina y la dopamina, que explican el uso ancestral del azafrán para el estado de ánimo. Varios ensayos clínicos han estudiado su potencial para apoyar el bienestar emocional en estados de tristeza persistente y ansiedad leve, con resultados que han sorprendido a los investigadores por su consistencia. También se ha estudiado por su actividad antioxidante, su potencial para apoyar la memoria y su efecto sobre el apetito. Para las mujeres mayores de 40 años hay un ángulo especialmente relevante. El azafrán se ha investigado por su potencial para aliviar síntomas del síndrome premenstrual y de la perimenopausia, incluyendo cambios de humor, irritabilidad y malestar general. El mundo antiguo lo usaba en momentos de transición emocional y física, pero lo que el mundo antiguo observaba empíricamente, la ciencia apenas está empezando a describir en términos moleculares. Y esa distancia entre lo que se observaba y lo que ahora se puede medir dice mucho sobre lo que todavía nos falta por entender. Preparación. Calienta leche de tu preferencia sin que hierva. Añade 8 o 10 hebras de azafrán y deja reposar 5 minutos. Una pizca de canela y una cucharadita de miel cruda. El color dorado que toma la leche es la crosina liberándose. Lo que estás viendo es el compuesto activo pasando al líquido. El mundo antiguo no podía explicar por qué el azafrán funcionaba, pero siguió usándolo durante 3000 años. Eso ya es un ensayo clínico de otro tipo. Y sin embargo, el ingrediente más sofisticado de esta lista hasta ahora costaba una fortuna. Pero la siguiente bebida demuestra algo que el mundo antiguo sabía y nosotros hemos olvidado: que el precio no tiene ninguna relación con el poder terapéutico. El siguiente ingrediente era el alimento de los más pobres, y sus efectos resultan ser igual de documentados. Número 3. Agua de cebada, la medicina de los humildes. Cuando Jesús multiplicó los panes para 5,000 personas, esos panes eran de cebada, el grano de los pobres, el alimento de los trabajadores, el cereal de los soldados en campaña. Esa gente común estaba bebiendo, sin saberlo, una de las aguas de grano con el perfil terapéutico más respaldado por la ciencia moderna. Pero lo llamativo no es solo lo que hacía esta agua. Lo llamativo es que los hospitales de la era prefarmacéutica, antes de que existieran los antibióticos y los sueros, la servían a los pacientes en recuperación como rutina médica establecida. Recuperación de fiebres, apoyo renal, malestar digestivo, convalecencia general. Los médicos de entonces no sabían por qué funcionaba, pero lo usaban de todas formas porque los resultados eran consistentes. El agua de cebada concentra betaglucano, una fibra soluble tan convincente para ciertos efectos sobre el colesterol y el azúcar en sangre que el FDA, el organismo regulador de Estados Unidos, permite que los productos que lo contienen hagan declaraciones específicas de salud. Forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa, atrapa colesterol LDL y lo lleva hacia la eliminación, alimenta bacterias beneficiosas y apoya la función inmune. Los estudios muestran que supera al agua de avena, ya considerada saludable para el corazón, en sus efectos sobre la glucosa postprandial. Por lo tanto, lo que se servía en los hospitales prefarmacéuticos no era un remedio de consolación para cuando no había otra cosa, era uno de los tónicos con evidencia más sólida de toda la lista, pero nadie lo sabía en esos términos. Lo sabían en otros, sabían que los pacientes que lo tomaban se recuperaban mejor, y eso era suficiente. Preparación. Una taza de cebada perlada en varios vasos de agua, cocción lenta durante 1 hora, colar, añadir limón y un toque de miel cruda. Beber tibio o frío a lo largo del día. El grano de los pobres era la medicina de los sabios, y los sabios no lo anunciaban. Pero si la cebada tenía ese efecto sobre el azúcar en sangre sin que nadie lo midiera durante siglos, hay una planta que el mundo antiguo usaba específicamente para la salud femenina y cuya conexión con los estrógenos la ciencia tardó décadas en mapear. Lo que las mujeres del mundo antiguo sabían sobre esta planta era correcto. Solo les faltaba el vocabulario para explicarlo. Número 4.
Infusión de semillas de hinojo. El secreto de las mujeres antiguas. Hay plantas que las mujeres del mundo antiguo usaban de forma tan consistente y durante tanto tiempo que la ciencia moderna terminó por preguntarse si sabían algo que nosotros habíamos olvidado. El hinojo es una de ellas. Sus semillas aparecen en la medicina egipcia, en la griega, en la romana y en la ayurvédica. En todas esas tradiciones se usaba específicamente para problemas que hoy llamaríamos hormonales, irregularidades del ciclo, síntomas de menopausia, malestar abdominal relacionado con el ciclo femenino. Las parteras del mundo antiguo lo conocían. Las mujeres en transiciones vitales lo tomaban. Esa convergencia entre culturas que no se comunicaban entre sí no puede explicarse solo por coincidencia. Las semillas de hinojo contienen compuestos llamados fitoestrógenos, particularmente anetol, con una estructura molecular que el cuerpo puede reconocer de forma similar al estrógeno propio, interactuando suavemente con los receptores hormonales. Para las mujeres en perimenopausia o menopausia, donde los niveles de estrógeno están disminuyendo, esa interacción suave puede tener un efecto perceptible sobre síntomas como sofocos, sequedad, irritabilidad y cambios de humor. Estudios clínicos han comenzado a documentar estos efectos con resultados prometedores. Pero el hinojo hace algo más que actuar sobre las hormonas. Tiene propiedades espasmolíticas que relajan la musculatura lisa del tracto digestivo, lo que explica su uso milenario para gases, hinchazón y calambres abdominales. Por lo tanto, lo que las mujeres antiguas tomaban para el ciclo también les aliviaba la digestión. 2 efectos. Una sola planta. Y ninguna de las 2 traducciones que hizo el mundo moderno de este uso fue la correcta, porque lo redujo a una sola de las 2 cosas que hacía. Preparación. Machaca ligeramente una cucharadita de semillas de hinojo para liberar sus aceites. Vierte agua muy caliente encima y deja infusionar 10 minutos. Colar y beber tibio. Sabor suave, ligeramente anisado. Después de las comidas o como tónico de la tarde. Las mujeres del mundo antiguo no tenían endocrinólogos, pero tenían miles de años de observación y el hinojo siempre estuvo en su lista. Lo que acabas de ver es una planta que funcionaba de 2 formas y que el mundo moderno redujo a ninguna. Pero hay una combinación que viene ahora donde el mundo antiguo hizo exactamente lo contrario. Combinó 2 ingredientes sin saber por qué funcionaban juntos. Y cuando la ciencia moderna lo descubrió, el mecanismo resultó ser uno de los más elegantes de toda la bioquímica nutricional. Número 5. Agua de cúrcuma con pimienta negra. La combinación que la tradición descubrió primero. Hay un detalle en la medicina ayurvédica que los investigadores modernos tardaron décadas en entender. Y cuando lo entendieron, tuvieron que admitir que la tradición lo había resuelto mucho antes. Cuando los científicos empezaron a estudiar la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, descubrieron un problema serio. El cuerpo la absorbe muy mal por sí sola. La mayoría pasa por el intestino sin que el organismo pueda aprovecharla. Tomada sola, gran parte del potencial antiinflamatorio que los estudios documentaban en laboratorio desaparecía en la práctica clínica. Entonces alguien estudió lo que pasaba cuando se añadía piperina, el compuesto activo de la pimienta negra. La biodisponibilidad de la curcumina aumentaba hasta 20 veces. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Las preparaciones ayurvédicas de cúrcuma siempre habían incluido pimienta negra. Siempre, durante siglos, sin que nadie supiera el mecanismo molecular. Lo habían combinado porque observaban que funcionaba mejor así. Por lo tanto, la tradición no estaba siendo irracional cuando mezclaba esas 2 especias. Estaba siendo más precisa que la ciencia moderna, que tardó siglos en comprender por qué esa combinación era necesaria. La curcumina ha sido uno de los compuestos más estudiados en la investigación antiinflamatoria de las últimas 2 décadas. Los estudios muestran que puede reducir marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, tiene actividad antioxidante potente, apoya la función hepática y hay investigación prometedora sobre su papel en la salud articular y cerebral. La clave siempre la misma, con pimienta negra, no sin ella. Preparación: media cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca generosa de pimienta negra recién molida en agua caliente o leche tibia. Un toque de miel cruda. Remover y beber inmediatamente. Añadir una pequeña cantidad de grasa.
Aceite de coco o leche entera mejora aún más la absorción porque la curcumina es liposoluble. La tradición lo sabía, la ciencia tardó siglos en alcanzarle, y cuando lo hizo encontró exactamente lo que la tradición había descrito. Hasta ahora hemos visto ingredientes que el mundo antiguo usaba de forma general, como alimento, como tónico, como parte de la vida cotidiana. Pero lo que viene ahora es diferente, es una prescripción médica, con nombre del médico, diagnóstico del paciente y resultado documentado, y tiene 3000 años de antigüedad. Número 6. Infusión de higos, la prescripción del profeta. Aquí hay un detalle que la mayoría de la gente lee y pasa de largo sin detenerse a pensar en lo que significa médicamente. Cuando el rey Ezequías estaba muriendo de una infección grave, una úlcera severa que los médicos de la corte no habían podido tratar, el profeta Isaías no solo oró por él, ordenó un tratamiento específico: aplicar una masa de higos sobre la herida. Ezequías se recuperó. El texto lo registra como si fuera algo completamente normal, porque en aquel contexto lo era. Los higos tenían un uso medicinal establecido, y la instrucción de Isaías no era improvisación espiritual, era prescripción médica conocida. Los higos contienen ficina, una enzima proteolítica con capacidad documentada para descomponer tejido dañado y favorecer la cicatrización. También contienen compuestos con propiedades antimicrobianas. La cataplasma no era superstición, era farmacología vegetal aplicada sobre una herida infectada, pero el higo como bebida hace algo diferente y complementario. Una infusión de higos secos en agua caliente libera pectina, una fibra soluble que alimenta bacterias intestinales beneficiosas, calma la inflamación del revestimiento del intestino y regula el tránsito de forma suave y sostenida. Por lo tanto, lo que Isaías aplicó externamente sobre una herida, tomado como bebida, actúa internamente sobre otro tipo de tejido dañado, el intestino. La misma planta, dos vías de acción completamente distintas. Los higos entregan magnesio, potasio, calcio y vitaminas del grupo B en concentraciones que los convierten en uno de los alimentos vegetales más completos. En un mundo sin suplementos, los higos eran el multivitamínico. En un mundo sin bebidas de recuperación deportiva, el agua de higos era el tónico de reposición mineral. Preparación: remoja de 4 a 6 higos secos en 2 tazas de agua caliente durante 20 o 30 minutos. Presiónalos para liberar sus compuestos. Cuela o bebe con la fruta ablandada. Un toque de canela añade apoyo adicional para la glucosa en sangre. El profeta no eligió los higos al azar. Los eligió porque generaciones de observación habían demostrado que funcionaban. Ahora sabemos exactamente por qué. Lo que acabas de ver es una prescripción médica de hace 3000 años que la ciencia ha podido validar. Pero la siguiente planta tiene algo más atrevido. Una frase histórica que la describe como remedio para absolutamente todo. Y lo más sorprendente es que cuando los investigadores la analizaron, no encontraron que la frase fuera completamente falsa. Número 7. Decocción de Nigella sativa. El remedio para todo, cura todo, excepto la muerte. Esa frase está documentada en los hadices islámicos del siglo VII, refiriéndose a la Nigella sativa, conocida también como comino negro o semilla negra. No es publicidad moderna, es una de las descripciones más antiguas de una planta medicinal que han sobrevivido por escrito. Y cuando los investigadores empezaron a estudiarla, encontraron que la afirmación, aunque obviamente hiperbólica, no era completamente gratuita. La amplitud de su actividad biológica es genuinamente inusual. La Nigella sativa contiene un compuesto llamado timoquinona, que ha sido uno de los compuestos naturales más estudiados en las últimas 2 décadas, precisamente porque su perfil de actividad es extraordinariamente amplio. Los estudios documentan propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antifúngicas. Hay investigación activa sobre su papel en la modulación del sistema inmune. También se ha estudiado por su efecto en la glucosa en sangre, en la presión arterial y como apoyo respiratorio en condiciones alérgicas. Pero hay algo importante que aclarar, porque mucha gente confunde esta planta con el comino regular que aparece más adelante en esta lista. Son plantas distintas con compuestos distintos y efectos distintos. La Nigella sativa es negra,
pequeña, con un sabor intenso que recuerda al orégano combinado con pimienta. El comino es otra especia completamente diferente. La confusión de nombres ha hecho que durante siglos mucha gente creyera estar usando una cuando usaba la otra. Por lo tanto, la frase cura todo excepto la muerte se atribuye específicamente a esta semilla negra, no a su primo más conocido. Preparación: una cucharadita de semillas de Nigella sativa en 2 tazas de agua. Llevar a ebullición suave durante 10 minutos. Colar y beber tibio. Se puede añadir una cucharadita de miel cruda para equilibrar el amargor. Una taza al día como tónico de mantenimiento. Disponible en herbolarios y en tiendas de alimentación árabe o india. Las palabras cura todo excepto la muerte eran exageradas. Pero quien las escribió estaba describiendo algo real. La ciencia le está dando, compuesto por compuesto, cada vez más razón. Hemos llegado hasta aquí con plantas que el mundo antiguo usaba en sus cocinas y sus mercados. Pero la siguiente bebida vino de los campos de batalla, y la descubrió no un médico ni un profeta, sino el ejército más pragmático de la historia antigua. Número 8. Tónico de vinagre y agua. La bebida de las legiones. Cuando los soldados romanos ofrecieron vinagre a Jesús en la crucifixión, la mayoría de la gente lo lee como un acto de crueldad, pero la historia cuenta algo completamente distinto. Lo que esos soldados ofrecían se llamaba posca. Era la bebida estándar de las legiones romanas. Hombres que vivían en condiciones de campo durante meses, con agua muchas veces de origen dudoso, confiaban en esta mezcla para mantenerse sanos durante campañas que duraban años. Las legiones romanas no eran sentimentales. Si algo no funcionaba, lo eliminaban del equipamiento. La posca sobrevivió durante siglos de guerra porque hacía algo que el agua sola no podía hacer. El ácido acético del vinagre tiene propiedades antimicrobianas documentadas contra bacterias como E. coli y Salmonella en el tracto digestivo. En un mundo sin infraestructura de agua limpia, una pequeña cantidad de vinagre en el agua era protección genuina contra enfermedades transmitidas por el agua. Pero la ciencia moderna ha encontrado algo que los legionarios no podían saber. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que el vinagre diluido, tomado antes de las comidas, reduce mediblemente los picos de azúcar en sangre, ralentizando la absorción de glucosa desde el intestino. Ese efecto es especialmente relevante en personas con resistencia a la insulina. Por lo tanto, los legionarios no solo estaban protegiéndose de infecciones, estaban también estabilizando su glucosa en sangre durante jornadas de marcha y combate que exigían energía sostenida sin caídas. No lo sabían en esos términos, pero el efecto era real, y la posca era parte del equipo oficial de campaña, al mismo nivel que las armas. Preparación: 1 o 2 cucharadas de vinagre de manzana crudo sin filtrar, del tipo que todavía conserva la madre, en un vaso grande de agua, antes de las comidas. Si el sabor resulta fuerte, un poco de miel cruda lo equilibra. Las legiones de Roma conquistaron medio mundo, y bebían esto todos los días. Quizás no era solo coincidencia, y ahora sí. La número 9, la que prometí desde el principio. Y te adelanto algo. El dato que viene con ella no aparece en ningún libro de nutrición convencional, aunque lleva años publicado en revistas médicas especializadas. Número 9. Leche de almendras con dátiles. El combustible del desierto. Imagina las rutas de caravana del antiguo Medio Oriente. Semanas de camino bajo el sol, agua racionada, sin reposición garantizada hasta el siguiente oasis. Lo que llevas contigo tiene que ser ligero, duradero, y tiene que sostenerte durante días sin que tu cuerpo se derrumbe. El mundo antiguo resolvió ese problema hace milenios con 2 ingredientes: dátiles y almendras. La palmera datilera se menciona más que cualquier otro árbol frutal en los textos del Medio Oriente antiguo, no por razones poéticas, sino porque era literalmente capaz de sostener la vida humana en las condiciones más extremas. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Eso era Elim, el oasis que el Éxodo registra como lugar de descanso después de la travesía del desierto. No era casualidad que el número de palmeras importara tanto como el número de fuentes. Los dátiles ofrecen glucosa y fructosa naturales para energía inmediata, pero acompañadas de fibra, potasio, magnesio, cobre y vitaminas del grupo B que moderan su absorción.
Y aquí está el dato que anticipé. Ensayos clínicos han documentado que las mujeres que consumen dátiles con regularidad en las últimas semanas del embarazo tienen partos significativamente más rápidos y con menos intervenciones obstétricas. Los investigadores creen que ciertos compuestos del dátil pueden actuar sobre los receptores de oxitocina del útero. El mecanismo exacto se sigue estudiando, pero los resultados son consistentes en varios ensayos independientes. Pero las almendras son las que transforman completamente el perfil metabólico de la bebida. Sus grasas saludables, vitamina E, proteína y fibra prebiótica ralentizan la absorción de los azúcares naturales del dátil. En lugar de un pico de energía seguido de un bajón, obtienes combustible sostenido durante horas. Por lo tanto, lo que los viajeros del desierto habían descubierto de forma empírica era exactamente lo que los nutricionistas modernos llaman una combinación de índice glucémico bajo con alta densidad nutricional. Solo que ellos lo habían descubierto 3000 años antes. Preparación. Remoja 6 u 8 dátiles medjool durante la noche. Licúalos con 2 tazas de leche de almendras, idealmente casera de almendras crudas remojadas. Una pizca de canela, sin azúcar añadida. Esto no era una bebida de gimnasio, era el combustible que movió civilizaciones enteras a través del desierto y resultó tener también implicaciones que nadie en el desierto podía imaginar. Hemos llegado a la mitad de la lista y hasta aquí todos los ingredientes eran alimentos. Pero la siguiente bebida viene de los escritos de Hipócrates, el médico más influyente de la historia antigua, y su fórmula combinaba exactamente los ingredientes que ya hemos visto, pero de una manera que ninguno de ellos había llegado a ser por separado. Número 10. Tónico de vinagre de uva con hierbas. El oximeli griego. Los médicos de la antigua Grecia tenían una bebida que prescribían con tal frecuencia que Hipócrates la mencionó múltiples veces en sus escritos. Se llamaba oximeli, literalmente ácido y miel. Era vinagre de vino, miel cruda y hierbas, principalmente tomillo, salvia o hísopo mezclado con agua. No era la mezcla simple de la posca romana, era una versión formulada con intención médica específica para estados inflamatorios, infecciones respiratorias y problemas digestivos. La escuela hipocrática la usaba donde hoy usaríamos antiinflamatorios y mucolíticos. La diferencia es que el oximeli no dañaba el revestimiento gástrico. El tomillo contiene timol con actividad antimicrobiana potente documentada. La salvia tiene propiedades antiinflamatorias y fitoestrógenos suaves relevantes para mujeres en menopausia. El hísopo, que aparecerá más adelante en la lista en un contexto que te va a sorprender, tiene compuestos expectorantes que ayudan a movilizar mucosidad de las vías respiratorias. La miel cruda añade su propia actividad antimicrobiana. El vinagre aporta el efecto sobre la glucosa que ya conocemos. Lo que obtienes es una bebida con 5 mecanismos de acción distintos trabajando en paralelo. Pero lo que hace al oximeli especialmente interesante no es cada ingrediente por separado. Es que Hipócrates los combinaba con una lógica que anticipaba lo que hoy llamamos sinergia farmacológica, la idea de que ciertos compuestos se potencian mutuamente. Por lo tanto, no era una mezcla aleatoria, era una formulación deliberada que el médico más influyente de la antigüedad usaba con criterio clínico, y funcionaba lo suficientemente bien como para que sobreviviera en los textos durante siglos. Preparación. Una cucharada de vinagre de vino tinto, una cucharadita de miel cruda, una ramita de tomillo fresco o media cucharadita de tomillo seco en un vaso de agua tibia. Remover y dejar reposar 3 minutos. Beber antes de las comidas o al primer signo de molestia respiratoria o digestiva. Hipócrates lo recetaba por escrito. 2500 años después, la ciencia está validando cada uno de sus ingredientes, uno por uno. Y si Hipócrates combinaba ingredientes que ya conocía de forma nueva, lo que viene ahora es algo diferente. Un ingrediente que todo el mundo conoce, pero del que casi nadie usa la parte que tiene el perfil de compuestos más interesante. La mayoría lo tira a la basura después de usar la fruta. Número 11. Agua de semillas de granada. Lo que siempre tiraste a la basura. Todo el mundo conoce el jugo de granada, pero las semillas, esas pequeñas pepitas que la mayoría descarta, contienen algo que el jugo no tiene de la misma manera.
La granada aparece tallada en los pilares del templo de Salomón. 200 granadas de bronce flanqueaban la entrada al lugar más sagrado de la historia de Israel. En el mundo antiguo, los sanadores usaban cada parte de esta fruta sin desperdiciar nada. El jugo para apoyo cardiovascular, las semillas enteras por su fibra y densidad mineral, la membrana interna, incluso la cáscara seca infusionada para infecciones intestinales. La lógica era simple. Si el fruto era medicinal, todo lo que venía con él también debía serlo. Y tenían razón. Las semillas de granada contienen aceite de semilla rica en ácido punícico, un tipo de ácido graso con estructura única que los investigadores han vinculado con actividad antiinflamatoria y antioxidante. El agua de remojo de las semillas extrae también parte de los taninos y compuestos fenólicos de la capa exterior. La punicalágina presente en las semillas se descompone en el intestino en urolitinas, sustancias que los estudios siguen explorando por sus efectos antiinflamatorios y su potencial de protección celular. Pero el dato más revelador es este. El perfil resultante del agua de semillas es distinto al del jugo. No mejor ni peor. Distinto. Complementario. Por lo tanto, quien toma jugo de granada y tira las semillas está obteniendo solo la mitad de lo que esa fruta puede entregar. El mundo antiguo, que no desperdiciaba nada, obtenía ambas partes. Nosotros, con toda nuestra sofisticación, hemos elegido una y descartado la otra. Preparación. Remoja 2 cucharadas de semillas de granada frescas en un vaso de agua durante 8 horas o toda la noche. Por la mañana, cuela y bebe el agua. El agua tendrá un ligero color rosado y un sabor suave, levemente astringente. Puedes comer las semillas ablandadas también. Lo más valioso a veces no estaba en lo que todos miraban, estaba en lo que todos tiraban. Seguimos con un árbol que tiene más de 500 menciones en las Escrituras. Todo el mundo conoce su fruto, todo el mundo conoce su aceite. Pero la parte del árbol que el mundo antiguo usaba cuando llegaba la enfermedad es la que hoy nadie recoge. Número 12. Infusión de hoja de olivo. El guardián olvidado. El olivo es el árbol más mencionado en las Escrituras. Más de 500 referencias. Pero hay una parte de este árbol que el mundo moderno ha olvidado por completo. Cuando llegaba la enfermedad en el mundo mediterráneo antiguo, los sanadores no alcanzaban primero el aceite. Alcanzaban las hojas. La visión de Ezequiel describe un árbol cuya hoja es para medicina. Durante siglos eso se leyó como metáfora. Pero en las aldeas del Mediterráneo, en las casas de los sanadores griegos y en la medicina tradicional norteafricana, la hoja de olivo se preparaba como infusión para fiebres, infecciones persistentes y lo que hoy llamaríamos disfunción inmune. El aceite era para la cocina, las hojas eran para la enfermedad. La hoja de olivo contiene oleuropeína, un compuesto que ha mostrado en estudios actividad antiviral, antibacteriana, antifúngica, antiinflamatoria y antioxidante. Los estudios han documentado actividad contra el virus de la influenza, el virus del herpes y ciertos retrovirus en condiciones de laboratorio. También se ha investigado por su capacidad de ayudar a reducir la presión arterial, con varios ensayos clínicos mostrando reducciones en personas con hipertensión leve. Su actividad antioxidante rivaliza con la vitamina E. Por lo tanto, mientras el mercado global del aceite de oliva mueve miles de millones cada año, la parte del árbol con el perfil antiviral más documentado se cae al suelo cada otoño y nadie la recoge. La oleuropeína que todos los suplementos de hoja de olivo intentan concentrar en cápsula existe en la hoja seca a un coste de prácticamente cero. El árbol la ofrece. Nosotros hemos elegido ignorarla. Preparación. Una cucharadita de hojas secas de olivo en agua muy caliente durante 15 minutos. Sabor ligeramente amargo y terroso. Esa amargura es la señal de la oleuropeína. 2 tazas al inicio de una enfermedad, 1 taza diaria como mantenimiento. No todo lo valioso del olivo estaba en el aceite. El árbol completo era medicina. La hoja era su parte más silenciosa y más seria. Y si la hoja de olivo era la parte del árbol que todos ignoraban, la siguiente planta es un ejemplo de algo diferente. Una semilla que sí se usaba, pero que el mundo moderno redujo a ingrediente de cocina sin prestar atención a lo que hacía en el cuerpo de las mujeres
que la tomaban. Número 13. Infusión de alolva, la planta que equilibra. Hay una semilla que aparece en los textos médicos egipcios, en la tradición ayurvédica, en la medicina árabe clásica y en la herbolaria europea medieval con un papel muy específico: la salud femenina en momentos de transición. La alolva, también llamada fenogreco, tiene un sabor que recuerda ligeramente al maple. Sus semillas fueron usadas durante milenios por las parteras del mundo antiguo para problemas que hoy llamaríamos hormonales. No en una sola cultura, en varias de forma paralela e independiente. Esa convergencia es exactamente el tipo de señal que la etnobotánica moderna usa para identificar plantas con actividad biológica real, antes de que los laboratorios la confirmen. Las semillas de fenogreco contienen saponinas esteroideas, particularmente diosgenina, que el cuerpo puede usar como precursor en procesos relacionados con la síntesis hormonal. También contienen 4-hidroxiisoleucina, un aminoácido con efectos documentados sobre la sensibilidad a la insulina y la regulación de la glucosa. Los estudios muestran reducción de los picos de glucosa postprandiales, mejora en síntomas del síndrome premenstrual, apoyo a la lactancia y efectos sobre los niveles hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Pero para las mujeres mayores de 40 años, el ángulo más relevante es el de la transición hormonal. El fenogreco no reemplaza hormonas, pero puede apoyar al cuerpo durante el periodo de ajuste, suavizando algunos de los síntomas más molestos del proceso. Por lo tanto, lo que las parteras del mundo antiguo prescribían para las transiciones vitales de las mujeres tenía una base biológica real. Solo les faltaba el vocabulario molecular para describir lo que estaban haciendo. Preparación: una cucharadita de semillas de fenogreco ligeramente tostadas en sartén seca, luego hervidas suavemente en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Colar y beber tibio. Con miel cruda resulta mucho más agradable. Disponible en herbolarios y en tiendas de alimentación india o árabe. El mundo antiguo no tenía la terminología hormonal, pero sabía qué plantas hacían sentir mejor a las mujeres en ciertos momentos de su vida. Y siguió usándolas durante siglos seguidos. Lo que viene ahora es la bebida más barata de toda la lista. El ingrediente está en casi todas las cocinas del mundo y cuesta prácticamente nada. Pero lo que hace cuando se prepara de una forma específica que la mayoría nunca considera, tiene una explicación hepática que muy poca gente conoce. Número 14. Agua de pasas. El tónico hepático perdido. Las pasas viajaban con ejércitos, con peregrinos, con comerciantes a través del mundo antiguo. Primera de Samuel registra cómo David dio tortas de pasas a un soldado exhausto y desmayado. Cuando comió, su espíritu volvió a él. Eso no es solo narrativa bíblica. Las pasas son nutrición concentrada de emergencia. La uva comprimida hasta que casi toda su agua ha desaparecido, pero sus azúcares, minerales y compuestos fenólicos permanecen intactos. Lo que la mayoría no sabe es que remojar esas pasas en agua durante la noche y beber ese líquido por la mañana crea uno de los tónicos hepáticos más efectivos de toda la historia de la medicina natural, y esa aplicación específica se ha perdido casi completamente. El agua de remojo concentra ácido tartárico y bitartrato de potasio de las pieles de uva. Esos compuestos estimulan la producción de bilis y apoyan la actividad de enzimas hepáticas involucradas en los procesos de detoxificación. Los estudios sobre el consumo de pasas muestran mejoras en marcadores de función hepática. Los polifenoles que sobreviven al secado, resveratrol y quercetinase entre ellos, están más concentrados por gramo en la pasa que en la uva fresca. El agua de remojo extrae también potasio, que apoya la regulación de la presión arterial, y boro, que apoya la densidad ósea. Pero aquí está la paradoja. Las pasas tienen fama de ser solo un snack dulce con mucho azúcar. Sin embargo, el agua que producen al remojarse actúa específicamente sobre el hígado. Por lo tanto, lo que la mayoría descarta como una golosina seca estaba haciendo un trabajo medicinal muy concreto cuando se preparaba de esta forma. El ingrediente más barato de esta lista hace una de las cosas más específicas. Preparación: 2 cucharadas de pasas oscuras orgánicas en 2 tazas de agua filtrada durante la noche, 8 a 12 horas. Por la mañana, colar y beber en ayunas.
El agua tendrá un tono dorado suave y un sabor levemente dulce. Los antiguos no entendían los mecanismos hepáticos detrás de esto. El mecanismo siempre estuvo ahí, esperando a que la ciencia le pusiera nombre. Hemos pasado por ingredientes que eran alimentos, tónicos y medicamentos. Pero la siguiente es una especia con algo que ninguna de las anteriores tiene. Es la única de esta lista que Jesús nombró directamente. Y la razón por la que la nombró dice más sobre su valor que cualquier estudio clínico. Número 15. Agua de comino. La especia que Jesús nombró. El comino es la única especia en esta lista que Jesús mencionó directamente por nombre, y la manera en que lo mencionó importa. No lo mencionó como símbolo espiritual ni como metáfora. Lo mencionó porque se estaba diezmando, porque era una de las cosas que la gente ofrecía como porción de su valor. El comino valía diezmarlo. Eso te da la medida exacta de lo que esta semilla representaba. Era suficientemente valiosa como para que su impuesto se recaudara con la misma seriedad que el trigo o el aceite. 4.000 años de uso medicinal documentado en el Medio Oriente, India y el norte de África, específicamente para digestión, control del azúcar en sangre y protección contra infecciones. La investigación moderna ha validado cada uno de esos usos. El comino contiene cumindaldehído con efectos antimicrobianos documentados. Estimula la producción de bilis y enzimas digestivas, reduciendo hinchazón, gases e indigestión. Estudios clínicos muestran que puede reducir el azúcar en sangre en ayunas y mejorar la sensibilidad a la insulina. Y 3 gramos aportan aproximadamente el 20% de las necesidades diarias de hierro. Pero lo más revelador es la forma en que se consumía, no como especia espolvoreada sobre la comida, como bebida infusionada, donde sus compuestos activos pasan directamente al líquido y llegan al intestino sin tener que atravesar el proceso de digestión de la semilla entera. Por lo tanto, el comino que la mayoría guarda en un bote para cocinar y el comino infusionado en agua caliente son 2 cosas distintas. Desde el punto de vista de lo que el cuerpo recibe, el mundo antiguo que lo diezmaba probablemente lo bebía más de lo que lo masticaba. Preparación. Tuesta ligeramente una cucharadita de semillas enteras en sartén seca hasta que estén fragantes. Añádelas a 2 tazas de agua muy caliente, 10 minutos. Colar y beber tibio, preferiblemente después de una comida pesada o al primer signo de malestar digestivo. Una pizca de sal y limón transforma el sabor. El mundo antiguo lo tomaba diariamente por intuición. La ciencia moderna está describiendo meticulosamente por qué esa intuición era correcta. Y ahora llegamos a la que prometí desde el principio. La número 16. La que la mayoría de la gente asocia únicamente con el humo de los templos, pero que resultó ser al mismo tiempo una medicina de primer nivel que viajó miles de kilómetros exactamente por eso. Número 16. Agua de incienso, Boswellia. El regalo que sanaba. Cuando piensas en incienso, piensas en humo. En templos, en algo espiritual y aromático. Lo que probablemente no piensas es en beberlo. Pero el incienso, la resina del árbol Boswellia, ha sido usada como bebida medicinal en la tradición ayurvédica y en la medicina del Medio Oriente durante siglos. Y cuando los Reyes Magos lo llevaron al nacimiento de Jesús, no estaban eligiendo un símbolo al azar. En el mundo antiguo, el incienso tenía un valor que iba mucho más allá de su aroma. Era medicina, era protección. Era parte del botiquín de quienes podían permitírselo. El hecho de que viajara miles de kilómetros desde Arabia o la India hasta Judea a un coste enorme de tiempo y dinero, dice exactamente cuánto se valoraba lo que hacía en el cuerpo. La resina de Boswellia contiene ácidos boswélicos, particularmente AKBA, ácido acetil-11, ceto-beta-boswélico. Ese compuesto tiene capacidad documentada para modular la inflamación a través de la vía de la 5-lipoxigenasa, exactamente la misma ruta que apuntan varios medicamentos antiinflamatorios modernos, pero sin los efectos adversos gastrointestinales que hacen que esos medicamentos sean problemáticos a largo plazo. Ensayos clínicos han documentado reducciones significativas de inflamación en enfermedad inflamatoria intestinal, en osteoartritis y en procesos respiratorios crónicos como el asma. En algunos estudios, los efectos son comparables en magnitud a intervenciones farmacológicas. Por lo tanto, lo que los Reyes Magos llevaron no era solo oro simbólico.
Era una de las sustancias antiinflamatorias más potentes que el mundo antiguo conocía, entregada en forma de resina precisamente porque en forma de resina era como se usaba medicinalmente. El símbolo y la medicina eran la misma cosa, y 2000 años después, la ciencia ha tenido que admitir que tenían razón. Preparación: un trozo pequeño de resina de boswellia de grado alimentario, del tamaño de un garbanzo, en un vaso de agua a temperatura ambiente durante toda la noche. Por la mañana, esa agua contiene los compuestos solubles de la resina. Beber en ayunas. El sabor es suave, levemente resinoso, con un toque parecido al pino. La resina de grado alimentario se encuentra en herbolarios especializados o en tiendas de productos del Medio Oriente. Lo que los sabios llevaron no era solo símbolo, era sanación en forma de regalo. Y la ciencia, 2000 años después, no ha podido más que confirmar que sabían exactamente lo que traían. Y si el incienso era la medicina más sofisticada que llegaba de lejos, la siguiente viene de la raíz más viajera de toda la historia del comercio de especias. Una raíz que cruzó continentes durante siglos antes de que nadie la documentara, porque quienes la usaban ya sabían que no podían prescindir de ella. Número 17. Infusión de jengibre y miel. El fuego antiinflamatorio. El jengibre viajaba por las rutas comerciales del mundo antiguo durante siglos antes de que ninguna tradición lo documentara en un texto. Cuando aparece en los registros, ya es una sustancia establecida con usos conocidos en 5 culturas distintas. Aparece en la categoría de especias aromáticas que Jacob envió como regalos a Egipto. En la medicina egipcia, griega, persa, hebrea e india se usaba para las mismas 3 cosas: digestión, dolor e inflamación. Cuando culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia llegan de forma independiente al mismo ingrediente para los mismos problemas, el mecanismo biológico suele estar detrás. Nadie transporta algo durante siglos a través de rutas de caravana si no funciona de forma consistente. Los gingeroles y shogaoles del jengibre fresco han sido estudiados en ensayos clínicos con personas reales y los resultados son consistentes. Reducciones medibles en marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. En comparación directa con ibuprofeno para el dolor menstrual, el jengibre ha mostrado efectividad comparable en varios estudios controlados. Reducción documentada de náuseas en embarazadas y en pacientes de quimioterapia. Estimulación de enzimas digestivas, aceleración del vaciado gástrico, actividad antimicrobiana directa. Pero combinado con miel cruda, el efecto se multiplica de una forma que ninguno de los 2 ingredientes podría alcanzar por separado. Los gingeroles y la defensina, uno de la miel, trabajan juntos sobre los mismos patógenos. Los antiinflamatorios del jengibre con los antioxidantes de la miel crean un perfil que los investigadores describen como sinérgico. Por lo tanto, no es casualidad que las tradiciones medicinales que usaban jengibre casi siempre lo combinaran con algo dulce. La combinación era la prescripción correcta, aunque nadie supiera el mecanismo. Preparación: hierve rodajas generosas de jengibre fresco en 2 tazas de agua durante 15 a 20 minutos. Deja enfriar ligeramente antes de añadir la miel cruda. Nunca al agua hirviendo. Al primer signo de resfriado, después de comidas pesadas o como tónico diario antiinflamatorio. Las rutas comerciales del mundo antiguo recorrieron miles de kilómetros para llevar esta raíz de un continente a otro. Valió cada kilómetro. Y sigue valiendo. Hemos visto plantas que funcionaban, pero lo que viene ahora introduce algo completamente nuevo en esta lista. No es solo qué planta, sino cómo se prepara lo que cambia lo que hace. Y la diferencia entre las 2 formas de preparar esta planta es la diferencia entre una infusión de mantenimiento y algo que trabaja específicamente sobre los pulmones. Número 18. Hísopo en infusión fría. Lo que el calor destruye, purifícame con hísopo y seré limpio. David eligió el hísopo como la imagen más poderosa de purificación que conocía. Cuando buscó una imagen de limpieza suficientemente potente para el peso de lo que había hecho, no eligió agua. No eligió aceite, eligió el hísopo. El hísopo aparece en los rituales de purificación del Levítico, en la Pascua y en la crucifixión. En todos esos contextos, el simbolismo de limpieza profunda estaba construido sobre algo real.
Esta planta realmente limpiaba. Lo hacía a nivel biológico. El hisopo contiene carbacril, timol, pinocanfona e isopinocanfona, compuestos con actividad antimicrobiana y expectorante documentada. Pero aquí está el dato que hace de esta preparación algo completamente distinto a un té caliente normal. Estos compuestos son volátiles. El calor intenso los destruye parcialmente, antes de que el agua pueda extraerlos en su totalidad. La infusión caliente pierde una parte significativa de los compuestos más terapéuticos precisamente durante la preparación. La infusión en frío durante 8 horas los preserva de una forma que el calor no puede igualar. Por lo tanto, no es solo qué planta usas, es cómo la tratas, y el mundo antiguo que dejaba el hisopo en reposo durante la noche en agua fría, sin saber la razón química detrás, estaba haciendo exactamente lo correcto para preservar los compuestos que hacían el trabajo respiratorio. Estaban siendo más precisos que cualquier preparación moderna de té caliente instantáneo. Preparación: una cucharada de hisopo seco en 2 tazas de agua fría. 8 horas de reposo toda la noche. Colar y calentar suavemente, sin hervir. Miel cruda y limón. Una taza por la mañana y otra por la noche durante 7 a 10 días en períodos de congestión o necesidad respiratoria. La diferencia entre el hisopo caliente y el hisopo en frío no es de sabor, es de lo que llega a ser dentro del cuerpo. A veces el método importa tanto como el ingrediente, pero el hisopo tiene otra cara. Combinado con menta, actúa sobre un sistema completamente diferente, y esa combinación tiene detrás uno de los antecedentes rituales más cargados de toda esta lista. Número 19. Té de menta e hisopo, la bebida de purificación. El hisopo aparece en los rituales de purificación del Levítico, en la Pascua y en la crucifixión. Durante siglos se trató como puramente ceremonial, pero el simbolismo estaba construido sobre algo real. El hisopo que Moisés prescribió en el Levítico para los rituales de purificación no era un adorno. En un mundo sin desinfectantes, sin antisépticos de farmacia, el hisopo era una de las plantas con mayor actividad antimicrobiana disponible. Usarla en rituales de purificación no era solo espiritualidad, era también higiene aplicada. Las instrucciones del Levítico que prescribían el hisopo funcionaban porque la planta funcionaba. El ritual y la medicina eran la misma cosa. El hisopo contiene carbacril y timol, los mismos compuestos antimicrobianos del orégano y el tomillo, 2 de los antisépticos naturales más potentes conocidos. Los estudios han confirmado propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas genuinas. Se ha documentado que inhibe el virus del herpes simple. Sus compuestos expectorantes ayudan activamente a movilizar y eliminar mucosidad de las vías respiratorias. Combinado con menta, que relaja el músculo liso del tracto digestivo, reduce espasmos y calambres y tiene sus propias propiedades antimicrobianas, obtienes una infusión que trabaja simultáneamente sobre el sistema digestivo y el respiratorio. 2 sistemas, un solo té. Por lo tanto, lo que Moisés prescribía para la purificación y lo que los sanadores del Mediterráneo preparaban para la tos y los calambres era, en el fondo, la misma cosa preparada de la misma manera. Solo el contexto en que se tomaba era distinto. Preparación: una cucharadita de hisopo seco y una cucharadita de menta, fresca o seca, en agua hirviendo. 10 minutos, colar y beber caliente con miel cruda. Lo que David sabía que hacía el hisopo, lo que Moisés prescribió en el Levítico, la ciencia moderna no ha podido más que confirmar. Purifica. Lo hace de verdad. Y llegamos a la última, la más oscura de toda la lista, la más amarga, y la que tiene quizás la historia más completa, porque aparece en el nacimiento, en la muerte y en todos los momentos intermedios que los textos más antiguos consideraron suficientemente importantes para registrar. Número 20. Tónico de mirra, el antiséptico del fin del mundo. La mirra aparece en 3 momentos de la vida de Jesús. En su nacimiento, como regalo de los Reyes Magos. En la crucifixión, mezclada con vino y ofrecida para aliviar el dolor. En el entierro, usada para preparar el cuerpo. En los 3 momentos, la mirra está haciendo trabajo médico, antimicrobiana en el nacimiento, analgésica y protectora en la crucifixión, preservante antiséptica en la muerte. Esta resina era el botiquín completo del mundo antiguo.
Los textos médicos egipcios de hace más de 3000 años la listan en preparaciones para heridas, infecciones orales y problemas digestivos. Eso es farmacología documentada que antecede en siglos a prácticamente cualquier otra práctica médica registrada en papel. La mirra contiene sesquiterpenos con propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antimicrobianas confirmadas. Los estudios modernos han documentado actividad antibacteriana y antifúngica de amplio espectro, efectividad contra ciertos parásitos intestinales, efectos sobre la salud oral reduciendo la carga bacteriana en la boca y efectos antiinflamatorios sistémicos. Pero la parte que hace de esta bebida algo diferente a todas las anteriores es el sabor. La mirra es intensamente amarga, y esa amargura no es un inconveniente a tolerar. Es parte del mecanismo. Las sustancias amargas estimulan la producción de enzimas digestivas y el flujo de bilis, despertando funciones corporales que en personas agotadas o con digestión débil suelen estar apagadas. La cocina tradicional de todo el mundo incluía amargor deliberadamente. La cocina moderna lo ha eliminado casi por completo. Por lo tanto, lo que hemos ganado en sabor agradable lo hemos perdido en función digestiva. La mirra recuerda exactamente ese intercambio. Preparación: unas gotas de tintura de mirra de grado alimentario en agua tibia con un poco de miel cruda para equilibrar. O un trozo muy pequeño de resina de calidad infusionado en agua caliente durante 20 minutos. Cantidades moderadas. Esta es una medicina vegetal seria, no una bebida casual. El mundo antiguo no evitaba el sabor amargo. Lo respetaba, porque sabía que las medicinas más serias raramente saben dulce, y la mirra era una de las más serias de todas. Hay algo en lo que todas estas bebidas coinciden que no hemos mencionado en ninguno de los 20 bloques. Ninguna de ellas fue descubierta por un científico. Ninguna surgió de un laboratorio. Todas llegaron al mismo sitio a través del mismo método. Alguien la tomó, observó lo que pasaba en su cuerpo, lo contó y otra persona lo repitió. Ese ciclo se prolongó durante generaciones hasta que el conocimiento quedó escrito. Y ese proceso, tan rudimentario desde el exterior, produjo 20 bebidas, de las que la ciencia moderna no ha podido descartar prácticamente ninguna. Lo que significa que la observación sistemática de cómo responde el cuerpo, sin instrumentos, sin laboratorio, sin financiación, es un método de investigación más robusto de lo que nadie en el siglo XX estuvo dispuesto a admitir. Pero hay algo que estas 20 bebidas no te han dado todavía. Cada una de ellas actúa de forma individual, sobre un sistema, en un contexto específico. Lo que todavía no sabes es cómo se combinan. ¿Qué pasa cuando el cuerpo recibe el efecto hepático del agua de pasas al mismo tiempo que el efecto antiinflamatorio del jengibre? ¿Qué sucede cuando la oleuropeína de la hoja de olivo y los ácidos boswélicos del incienso actúan sobre el mismo proceso inflamatorio desde dos vías distintas? La investigación sobre sinergias entre compuestos de plantas medicinales es una de las áreas más activas y más jóvenes de la farmacología moderna. Y el mundo antiguo, que siempre combinaba las plantas en lugar de aislarlas, probablemente estaba un paso por delante también en eso. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 20 bebidas vas a preparar primero. Y si ya usas alguna de forma habitual, cuéntame también qué has notado, porque la observación que tú puedes hacer en tu propio cuerpo es exactamente el mismo tipo de dato con el que se construyó esta lista durante 3000 años.